Bueno, vamos a ir iniciando. Sé que no todos van a poder asistir debido al propio horario, em, pero tengo diversas actividades de presentaciones de congresos y de pláticas, entonces esta semana se me hace un poco difícil el estar con ustedes el día jueves, pero muchas gracias por haber aceptado el cambiar el horario. Este es en un primer momento, ¿no? También se habrán dado cuenta si revisaron su correo, creo que quienes sí lo revisaron, pero si no, agregué una actividad, bueno, una actividad que es la entrega final de su proyecto. Y el ejemplo del proyecto todavía no se los comparto como tal, porque lo que estaba esperando era poder platicarles y ya compartirles el video con, pues, este archivo del cual ustedes van a entregar un mini proyecto. Este mini proyecto tiene que tener cuestiones básicas y que si en algún punto quisieran realizar algún artículo de investigación y publicarlo, pues también estaría muy bien y creo que les ayudaría mucho también para su currículum. Entonces pueden pensar esa parte, ¿no? Em, la semana pasada estábamos hablando un poco del tema de epistemología y ontología en cuanto a la inteligencia artificial aunado a la ética. Precisamente estábamos hablando de la importancia de cómo articulamos nosotros el lenguaje como humanidad y que esta articulación nos lleva a, de alguna forma, a crear una realidad muy particular, que es una realidad que se va moviendo conforme pasa el tiempo, porque ustedes sabrán que ninguna generación es igual a la otra, cambian cosas, cambian aspectos, y pareciera que cada vez más cambia mucho más rápido las generaciones y también cambian pues ciertos aspectos, tendencias, gustos, sobre todo por esta, digamos, vorágine del nuevo capitalismo y va acompañado de muchas problemáticas, ¿no? Entonces creo que eso es muy relevante en cuanto a temas de tecnología, creación de tecnología, desarrollo de tecnología y sobre todo a cómo interpretar los cambios y cómo se va integrando o no a nuestra vida, ¿no? Entonces, habían tres conceptos que van a ser relevantes para todos estos temas, y uno es el ethos, el otro concepto es la credibilidad, y el último concepto que a mí me gusta relacionar es la validez. Precisamente, el tema de credibilidad tiene que ver con cómo un emisor depende de su capacidad para articular el lenguaje de forma ética y confiable. Es decir, no todos somos o tenemos o llegamos a tener credibilidad. No es lo mismo tener credibilidad hacia un doctor que hacia un licenciado. Y aunque no esté bien, por así decir, en estas nuevas prácticas del siglo XXI, seguimos teniendo un poco de mayor credibilidad cuando es un doctor. Pero sucede que como mexicanos le damos mayor credibilidad cuando alguien es extranjero o cuando viene de otra universidad. Entonces, esa credibilidad es muy interesante porque hay una situación de confianza, de veracidad, de, digamos, un poco también de fe, si lo queremos ver así, donde ya nos predisponemos a un cierto tipo de credibilidad, pero cuando argumentan de forma lógica y presentan evidencias, pues va sonando cada vez más creíble y le damos mayor credibilidad a la persona que habla, ¿no? En ese sentido, el etos es esta parte del ser, ¿no? El etos se refiere al carácter de la autoridad moral de quien comunica y esto va a influir en la capacidad de persuadir y generar confianza. Entonces nosotros al momento de dar más argumentos y citar, por ejemplo, revisar diversos artículos y mientras más revisemos es mejor, vamos a tener más confianza. Y eso es bien importante porque sin confianza no se mueve el mundo. De hecho, una de las cosas de la economía es el tema de la confianza y la credibilidad, porque solo a partir de yo confiar mi dinero a un banco es como el banco puede moverse para darle una vuelta y un retorno a la persona, por ejemplo, que está invirtiendo o que está gastando su dinero en una tarjeta de crédito.
y de alguna forma tú confías en que el banco te va a dar ese monto para poder comprar algo. Hoy en día lo vemos muy normal, pero los créditos es que un banco confía en ti, en que al gastar tú el dinero lo vas a pagar. Entonces tiene mucha relación el tema de credibilidad desde ese punto, ¿no? Y de la confianza. Shannon Baylor en 2016, por ejemplo, definió el etos tecnológico y este lo definió como el que debe construirse en torno a virtudes de responsabilidad y transparencia que proyecten un compromiso ético y confiable en las interacciones tecnológicas. En ese sentido, básicamente diríamos que la inteligencia artificial desde esta perspectiva de Baylor, nosotros tendríamos que construir un cierto tipo de responsabilidad digital, ¿no?, sobre la información que yace ahí, y debería haber transparencia, como lo que comentábamos, de siempre declarar cuando utilizamos inteligencia artificial generativa en nuestros trabajos, y que esto no se debe de evadir, ¿no?, de evitar o dejar de lado porque creen que no es importante declararlo, sino que parte de tener una transparencia como personas profesionales tiene mucho que ver con cómo nosotros damos esa transparencia y esa claridad al rendir cuentas, ¿no? Y bueno, y aquí tiene que ver también la validez, porque la validez es la exactitud y relevancia de los resultados en un sistema de relación. La validez es muy compleja en un sentido conceptual, pero en un sentido estadístico hay muchas formas de comprobar que un documento sea válido o, digamos, que un examen sea válido o que ciertos datos cumplan con criterios de confiabilidad y validez. En este caso se utilizan diversos parámetros estadísticos para poder confirmar que un examen es válido, por ejemplo, ¿no? O que tiene cierto grado de validez. Entonces, la validez sí es relevante, sobre todo hoy en día, que cada vez más vamos a necesitar corroborar que los documentos sean verídicos. Entonces, la validez tiene que ver con la veracidad y al mismo tiempo tiene que ver con la lógica formal e informal. Es decir, la lógica en sus inicios tiende a buscar la veracidad de las cosas. Es decir, a través de argumentos lógicos yo llegaría a algo verídico, algo válido y poder definir como mi argumento como algo creíble, ¿no? Entonces son conceptos muy importantes que vamos a estar o que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de documentación, cuando hablamos de datos, cuando hablamos de números, porque los números por sí mismos no significan nada hasta que le damos sentido. Y en ese sentido, el lenguaje nos ayuda a dar sentido a los números, ¿no? Si no, pues igual no tendría ningún significado y pues hay muchas cosas que no podríamos realizar. Entonces, etos, credibilidad, validez, epistemología, ontología, ética, son conceptos muy interesantes para hablar de inteligencia artificial, porque esto a su vez tiene que ver con el tema de responsabilidad y supervisión ética. Es decir, cuando nosotros estamos utilizando inteligencia artificial generativa, ChatGPT, sabemos que va a crear información que posiblemente sea sesgada y que posiblemente no sea equitativa. Veíamos en la clase pasada cómo le pedía o le solicitaba a ChatGPT generar una imagen de una persona caminando por el parque o por la playa y rápidamente dibujaba o nos daba una imagen de un hombre alto, blanco, ¿no?, caminando por el parque. Pues bueno, ahí hay sesgo y hay muchas situaciones de inequidad. Entonces, todo este tema de lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo inaceptable, pues se vuelve cada vez más complejo porque tiene que ver con los límites de la propia humanidad y del quehacer humano. Es decir, al final toda esta información que nos da desde la perspectiva social tal vez no nos esté ayudando tanto porque va a tener muchísimo sesgo desde una perspectiva social y humana, ¿no? Desde la perspectiva de la estadística, la inteligencia artificial es muy buena.
tiene altos grados de validez y tiene un buen porcentaje de precisión al momento de dar cierto tipo de respuestas, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos que el ser humano es tan complejo que también para resolverlo solo con inteligencia artificial va a tener sus, digamos, sus problemáticas, ¿no? Para resolver una situación social, al menos que tenga mucho contexto y muchas otras cosas. Y bueno, entonces tenemos también el tema de transparencia, veracidad, recordando que ChatGPT puede producir alucinaciones, es decir, una respuesta inexacta, o cada cierto tiempo llega a producir respuestas inexactas y tener alucinaciones. Normalmente, o lo que yo probé en su momento con el 3.5 y el 4.0, era que cada 4 horas cometía muchas alucinaciones. Si ustedes mantenían el mismo chat abierto, platicando con ese chat, llegaba a tener bastantes alucinaciones. Ya no daba respuestas, ¿no? O cuando pides las respuestas demasiado rápido, también empieza a crear alucinaciones o simplemente ya no puede contestar. Entonces ahí es donde se traba también ChatGPT, por ejemplo, o Bing, y también al crear malos prompts, que no es clara la instrucción, puede fallar mucho. Sobre todo últimamente, ha estado fallando mucho el propio ChatGPT. Entonces tenemos temas también de autonomía y privacidad, que comentábamos con Edgar la semana pasada, el tema, por ejemplo, de una obra donde tienen imágenes o que puedan recopilar imágenes con inteligencia artificial. Y hay un riesgo en ese sentido, ¿no? De que la inteligencia artificial, pues sí viole la privacidad, pero hace 2 días salió una nota de que la inteligencia artificial en realidad nunca plagia, que es imposible que haga y que cometa plagio. Y ahí, bueno, ya con esa declaración ya nos crean diversas problemáticas. Lo que comentan es que al ser una probabilidad, es cada una de las palabras que ChatGPT crea una tras otra, pues sí es imposible que cometa plagio porque al mismo tiempo consulta más de 10 o 20 o 30 o 50 mil archivos para buscar una respuesta precisa. Entonces, sí, hay una imposibilidad de cometer plagio desde ChatGPT. Es por eso que las herramientas de inteligencia artificial para detectarlas, en el texto sobre todo, no funcionan. ¿Ya han tenido estas experiencias de revisar plagio académico? ¿No? Ok. ¿Alguna vez han utilizado aplicaciones antiplagio? ¿No? Bueno, hay diferentes. Normalmente el que tenemos en Blackboard habilitado ayuda bastante, sí detecta el plagio y es con el que normalmente revisan sus tesis. Entonces, ojo, ojo si ustedes quieren pasarlo por aplicaciones antiplagio. em, Ustedes lo pueden pasar por, se me olvidó el nombre, pero ahorita los recuerdo y se los paso. Pero el punto es que ustedes, antes de entregar la tesis o los avances, sí es importante que lo pasen por antiplagio, porque normalmente esa es una costumbre que se tiene, ¿no? Desde los académicos, normalmente sí lo pasan por este tipo de detectores de plagio. Y hoy en día, muchas universidades han tratado de detener el uso de inteligencia artificial con estas herramientas antiplagio. De hecho, el jueves voy a dar unas charlas a la Normal Fronteriza de Ensenada porque los regañaron por utilizar inteligencia artificial. Los estuvieron regañando y casi los expulsan por utilizar ChatGPT.
Y el problema pues no es el alumno en sí, sino cuáles son principalmente las reglas de la propia universidad que están utilizando para el uso de inteligencia artificial, porque al final no, en realidad no comete plagio, si es deshonesto, porque al final no es su información, no es su mente del todo el que está haciendo ese trabajo y recordemos que la tesis es una producción de nuestra mente y es para que nos evalúen la escritura, el orden de ideas. La tesis no solamente es generar conocimientos, sino comprobar que el estudiante ha generado los conocimientos necesarios para poder ser evaluado a través de una tesis, ¿no? Eso sería el fin de sus tesis, es evaluarlos o de sus proyectos de investigación. Bueno, se me pasa el nombre. Hay muchísimos bueno, el más usado sí es Turnitin en UABC. Ese es el más utilizado. Turnitin tiene un costo alto y normalmente lo venden, o bueno, em, lo pueden comprar, pero la verdad es que sí está algo caro. Por ejemplo, el de integridad académica, aquí revisan que las referencias sean de buen uso o que estén utilizando inteligencia artificial. Pero, como les comento, al no tener en realidad ChatGPT, a veces hasta uno le puede poner su propio tono, pues puede no detectar en realidad la inteligencia artificial. Entonces creo que eso es algo que sí es importante. Y este tipo de herramientas normalmente lo venden a las universidades en general. Si ustedes quieren utilizarlo o quieren revisar su tesis, pues les recomiendo que estén con su director de tesis y que les ayude a pasarlo por este tipo de herramientas solo para que no haya problemas con su tesis, ¿no? Y que ustedes identifiquen exactamente qué identifica la plataforma como plagio o como uso de inteligencia artificial. Y creo que estas son buenas medidas para poder actuar sobre ello, ¿no? Entonces tenemos estas herramientas, pero al final, como dice Quiroga, al final la inteligencia artificial requiere de educación, requiere de tener buenas prácticas, requiere darle vuelta al tema de los valores, al tema ético más que moral. Y según ChatGPT, la perspectiva más coherente se centra en una ética proactiva que combine la precisión técnica con la justicia social, promoviendo un entorno en el que la IAG se use en beneficio colectivo y no para propósitos perjudiciales. Lo único malo es que el ser humano es impredecible, digámoslo así. Y como verán acá, ya les estoy dando pautas para citar correctamente a ChatGPT, tanto citar imágenes como citar texto de ChatGPT. Sí, sí, Pedro, ese es un problema que tuvo un docente de UABC de Ingeniería. Puso su artículo del 2017, 2018 y le dijo que su artículo estaba creado con la inteligencia artificial y obviamente no pasó porque básicamente ChatGPT se empezó a difundir en el 2020 y en Latinoamérica en general en el 2021, 2022 como apenas explorándose realmente, ¿no? Pero sí pasa que tu artículo lo detecte que se hizo con inteligencia artificial. Entonces, es un gran problema. Osmar, digan, es que se desconecta, ¿saben? Está conectándose y desconectándose. Sí, interrumpen, sin vergüenza. Bueno.
Les voy a pasar nada más las diapositivas anteriores para que no se queden con la duda, no avanzamos mucho. Esta es la de sesgo y equidad. Igual se los voy a pasar si la requieren revisar o tener a la mano, me avisan. Entonces, desde el ámbito docente, ¿cuál es la problemática o hacia dónde debemos enfocarnos? Pues la pregunta es cómo enseñamos a aprender y cómo em, cualquier docente debería saber de inteligencia artificial. Cualquier docente debería saber responder estas dudas a sus alumnos, a sus estudiantes, a sus compañeros de aprendizaje, ¿no? Em, Básicamente, los docentes pueden trabajar en el aula para fomentar el uso crítico de estas herramientas y de forma responsable. Pero también se les puede enseñar cuál es el valor de que una inteligencia artificial lo sintetice versus simplemente utilizar todo el tiempo inteligencia artificial. Una de las estrategias que se ha compartido a los docentes de UABC es que dividan las sesiones en diferentes usos de la inteligencia artificial. Lo pueden utilizar para consulta, pero otra vez yo lo veo más bien como una herramienta donde yo uno lo que yo quiero crear con la inteligencia artificial y le solicito específicamente lo que yo ya pensé como una arquitectura, un diseño mental, conceptual de lo que yo deseo hipotéticamente obtener y que me ayude a crearlo, ¿no? Más allá de consultar como Wikipedia y que me dé la respuesta. Creo que eso es una de las primeras barreras que nos debemos de quitar. No es la nueva Wikipedia, es una herramienta que nos puede ayudar a muchas cosas, pero no precisamente solo a darnos información, ¿no? Entonces, lo primero es comprender esa parte. Luego hay una estrategia, la estrategia que les pongo es, la primera semana dividimos un proyecto en 4 semanas. La primera semana utilizamos la lectura y la escritura y el subrayado clásico. La segunda semana, una exposición teatral, por ejemplo, del mismo tema o de otro tema. La tercera semana utilizamos presentaciones en PowerPoint del mismo tema o de otro tema. Si es del mismo tema es mejor porque se queda mucho más digerido. Y una cuarta semana donde la inteligencia artificial haga lo mismo, el mismo proceso cognitivo, pero solo con inteligencia artificial. Por ejemplo, que ChatGPT les cree el PowerPoint, que sí se puede, o que ChatGPT les cree toda la, digamos, la estructura del texto, em, que les ayuda a crear imágenes, ¿no? Toda esa parte que no lo harían sencillamente con o sin ayuda de inteligencia artificial. Entonces, esa es una estrategia. Entonces, hay que enseñar el uso responsable de la inteligencia artificial, discutir la naturaleza de la creatividad y la identidad en el contexto tecnológico y tratar de tener una conversación sobre conocimiento generado versus conocimiento interpretado. Es decir, hay que cuestionar las fuentes de información. Puede generarme información, pero va a tener alucinaciones, posibles sesgos, y esto nos lleva al paso de el ser humano funciona como un supervisor de la información. Y a esto le aunamos el etos del docente. ¿Cuál es el fin del docente? ¿Para qué o cuáles serían, digamos, ahí la esencia del docente en este uso de la tecnología, este simbiosis con la tecnología? ¿Cuál es nuestro papel? ¿No? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de integrarlo a nuestras prácticas sin salirnos de este aspecto ético de responsabilidad, sobre todo digital, del uso de la información, de saber que no tenemos que compartir correos, por ejemplo, para que lo utilicen de forma muy fácil otras compañías porque venden los datos, entre otras cosas, ¿no? Creo que eso es lo primordial. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Todo se ha entendido? Bien, pero luego hay otra situación
digamos, otra área de estudio muy interesante, que tal vez a algunos de ustedes les llame más la atención, que se llama ontología orientada a objetos. Y esto tiene muchísimo que ver con inteligencia artificial. Esto ya se hacía desde antes, pero con inteligencia artificial se va a potenciar muchísimo estos usos. La ontología orientada a objetos fue desarrollado por Graham Harman y está centrado en el análisis de la naturaleza de los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos al animal que se puede clasificar y esta clasificación, por ejemplo, nos lleva al objeto. Entonces, un objeto es un perro y otro es un gato. Estos objetos pueden tener atributos, por ejemplo, nombre, edad, pueden tener métodos como comer o caminar, serían algunos de los métodos, pero pueden tener muchísimos atributos y muchísimos métodos. Y todos estos animales o clases se pueden relacionar precisamente por esos métodos y atributos, y al final pues son un objeto cada uno de ellos y nos ayuda a clasificar de alguna manera. Entonces, básicamente, la ontología orientada a objetos sostiene que todos los objetos, sean humanos, animales, tecnológicos o abstractos, que ahí viene lo divertido, tienen igual valor ontológico. ¿Recuerdan qué era la ontología? Ahí está. La ontología se refiere al estudio de la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Entonces, cuando decimos que la ontología orientada a objetos se refiere a la naturaleza del ser y nos dice que todo objeto, ya sea animal, tecnología, ¿no? Ya sea abstracto, sea humano, tiene, digamos, un valor igual ontológico. Existe. De ahí partimos. Todo eso existe. Y cuando ya hablamos de que eso existe, entonces podemos darle incluso una perspectiva individual a la inteligencia artificial o no, o podría ser tal vez un método. Ahí tendríamos que revisar muy bien hacia dónde queremos llevar la inteligencia artificial. Entonces, esto va a significar que cada objeto, independiente de su naturaleza, existe de manera independiente y tiene una realidad propia que no depende de la percepción o el uso humano. Es decir, el árbol, aunque yo me vaya de ese lugar, el árbol va a seguir existiendo ahí y va a estar ahí. Aunque yo me cambie de ciudad, la otra ciudad a la cual yo ya no veo va a seguir existiendo y de alguna forma seguirse conformando porque están otros humanos también existiendo. Entonces, la ontología orientada a objetos se utiliza en investigación para hacer este tipo de mapeo. ¿Qué significa? Que a través de esto, a través de la inteligencia artificial, creo que alguna vez lo platicamos, podemos ordenar autores, conectar ideas. Imagínense que la inteligencia artificial, con estas bases de datos que tiene, pueda conectar las ideas en todo el mundo y entonces encontremos realmente cuáles son las tendencias, por ejemplo, pedagógicas, cuáles son las tendencias tecnológicas, tendencias filosóficas que se están abordando en el 2024. Y esto sería imposible si lo tuviera que hacer un ser humano. ¿Pero por qué sería imposible? A ver si se les ocurre algo por el por qué sería imposible. Ya lo comentamos un poquito. Ajá, exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado con las fotografías de cáncer que alguna vez mencionamos, no? Es decir, hay tantas fotografías de cáncer de mama, pero ¿cómo yo como ser humano me voy a poder a comparar y vaciar en un Excel? Pues imagínense ustedes vaciándose en el Excel ahí, ¿no? Como muchas veces nos toca. Hay talacha total
vaciando y clasificando y poniendo las palabras y luego te equivocas, ¿no? Y le pones punto a una palabra y luego otra no, y luego la base de datos ya te dio otra cosa, en fin. Precisamente por eso, por el exceso de datos, el ser humano no sería capaz de hacer esto por sí mismo para interpretar el conocimiento humano, el propio conocimiento humano que está en la web, claramente. Y va a haber un sesgo, sí, porque no todo está en la web. Hay muchos libros, incluso hoy en día, que no salen en versión digital. Entonces, ustedes, si hacen podcast, si tienen Instagram, si ustedes son activos, que por eso les menciono siempre que la tecnología sí o sí eh, va a ser la tendencia en crear su marca personal. Cuando ustedes crean su marca personal en Internet o cuando suben información a Internet, están quedando, digamos, para la posteridad. Se están inmortalizando. Que es muy diferente a cómo se inmortalizó Sócrates, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Muy diferente. O Spinoza, en fin. O Paulo Freire. Se inmortalizan por otras cuestiones que es a través del tiempo y de la repetición de información entre una persona y otra, y a partir de cómo las generaciones van asumiendo que ese autor está correcto por un tema de validez, de credibilidad, porque no hay alguien que refute a ese autor a través del tiempo. Pero hoy en día pasamos por un proceso de exceso de información donde alguien seguramente está refutando a Paulo Freire, pero no lo sabemos porque los encontramos en otra parte del mundo. O que lo ven completamente ya superado, ¿no? Que ya Paulo Freire sería un tema de superado, pero que en México, por ejemplo, con la NEM apenas se está tomando en cuenta. Entonces, cuando ustedes utilizan Netflix, que eso es como funciona una red neuronal básica o inteligencia artificial generativa, que ya están adaptando mucha inteligencia artificial a Netflix, es así. Supongamos que está Pop y Alice, ¿no? O Ana y Carmen, ¿no? José y Alice y Pedro. Em, y estas dos personas, por alguna razón, se conocen, son amigos, son parientes, o comparten una misma red de internet. Y ambos tienen Netflix. Netflix detecta primero que ellos dos son amigos o que tienen gustos en común. Entonces, para detectar esos gustos en común, empiezan a ver qué películas están viendo y qué actores son los protagonistas. Supongamos que a ambos les gusta Leonardo DiCaprio, y si a ambos les gusta Leonardo DiCaprio, esto significa que les va a ofrecer la película de Blood Diamond. Si a uno simplemente le gusta James Cameron, pero a la otra persona le gusta películas de ciencia ficción, entonces les va a recomendar Avatar y les va a empezar a recomendar estas dos películas. Entonces, ese es el tipo de selección, a veces no tan natural, que hace la inteligencia artificial. Y van tomando ejemplos de gustos, de patrones que nosotros hacemos al dar clic. Entonces, básicamente así es como funciona Netflix, TikTok, Instagram, entre otros. No solamente por nuestra selección, sino también por nuestros amigos o familiares. ¿Qué significa? Dame tu TikTok y te diré con quién te juntas, ¿no? Te diré quién eres. Porque luego resulta que no encontramos información que a otra persona sí le sale, y por alguna razón a nosotros solo nos salen animalitos, pero a la otra persona solo le sale política o cuestiones muy densas, ¿no? Justo, Christopher, demasiada información, apenas vi su comentario, toma demasiado tiempo. Em, entonces, mientras más simple sea la información, pues le va a tomar menos tiempo en ofrecerte una solución. Pero procesa tan rápido la inteligencia artificial que las soluciones que uno buscaría por cientos de años, la inteligencia artificial lo va a hacer en menos de 24 horas. Entonces, es una diferencia descomunal, que eso es lo que han detectado los doctores, ¿no? Científicos hacia el área de la medicina.
el tener patrones sobre el cáncer a través de fotografías, pues es un gran avance para la ciencia. Por eso el premio Nobel en la actualidad se los dieron a los que crearon la inteligencia artificial. Y eso salió como las noticias. Igual aquí, otro ejemplo, ¿no? De lo mismo. Aquí pueden ver el artículo. Cuando ustedes tomen imágenes de artículos, pueden poner justo así con el DOI en sus presentaciones. El DOI es el código de identificación del artículo, de que es una revista arbitrada, y ya con eso ustedes cumplen la responsabilidad de compartir de dónde viene esa información o esa imagen, ¿no? Y bueno, entonces, la ontología orientada a objetos, por un lado, nos dice que el contenido generado por inteligencia artificial pues no depende del propósito humano para existir. Es un objeto autónomo que interactúa con el mundo. Las inteligencias artificiales como objetos tienen relaciones con otros sistemas y dispositivos sin necesitar una mediación humana constante. Eso significa que la inteligencia artificial existe por sí misma, y así lo pensaría la ontología orientada a objetos. Es decir, aquí hay una sugerencia de una red ontológica de objetos interactuando de forma independiente y encontrando respuestas cuando se les pide, pero no dejan nunca de interactuar. Cuando nosotros, y si recuerdan, cuando nosotros decimos que la inteligencia artificial es un objeto autónomo, entonces tendremos un grave problema, porque tendríamos que resolver hasta qué punto los humanos deberían tener control o responsabilidad total sobre los efectos, pues, del uso de inteligencia artificial. Entonces, desde la ontología orientada a objetos, la inteligencia artificial es independiente y sigue existiendo y reformulándose sin que el ser humano esté de por medio, a menos que se le acabe la electricidad o se termine su base de datos, pues ahí terminaría también la inteligencia artificial, como una especie de película de ciencia ficción, ¿no? Entonces, lo más importante que debemos de tener en cuenta con la inteligencia artificial actual, generativa, es que nosotros somos supervisores del contenido creado. Eso es lo más básico, ¿no? Y que hay un código de ética universitario. La UABC tiene su código de ética universitario, que ustedes lo pueden verificar, y tiene estos valores. Dentro de ellos está la responsabilidad, la confianza, la honestidad, la justicia, que tiene mucha relación con temas de inteligencia artificial. Hay que ser honestos, hay que ser transparentes, hay que ser responsables con la información que estamos dando. Y en este sentido, la forma correcta de citar la define McDo. Hay muchas formas de ya citar inteligencia artificial generativa. Lo pueden hacer con diferentes formatos de citación. Recuerden que no solo existe APA, existe MLA, Chicago, ISO 690, ACS, y entre otras, ¿no? Hay muchísimas formas de citación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Describirlo en el método o en la introducción, por lo menos, del documento que nosotros estamos elaborando. Definir que usamos la inteligencia artificial y cuál usamos. No solo existe ChatGPT, hay muchísimas. Considerar las respuestas de ChatGPT como una salida de un algoritmo, no como una comunicación personal. Entonces, hay que atribuir la autoría a OpenAI, ya que es el creador del algoritmo, y cada una de estas salidas son parte de, ¿no? Hay que citar y referenciar. El texto generado se tiene que documentar. Hay que guardarlo en Word, en PDF, en la versión que ustedes quieran, pero se tiene que guardar como se guardan las entrevistas, como se guarda cualquier información. Y hay que describir prácticamente estos usos. Aquí hay un ejemplo de cómo citar, pero ya también vieron en la presentación formas de citación. Aquí está entrecomillado lo que dijo ChatGPT. Lo podemos parafrasear, pero también sería OpenAI en caso de utilizarlo como tal. Si fuera solamente como una herramienta de organización de sus ideas, no sería como tal citarlo,
pero sí el declararlo en la metodología. Bien, no tendrían que poner entre paréntesis OpenAI 2023, pero sí especificar en la metodología que con ayuda de ChatGPT hicieron tablas, por ejemplo, ¿no? O hicieron algunos elementos que les ayudó a evidenciar la información. Los académicos en general lo utilizan para darse ideas, pero no para utilizarlo como tal en sus artículos. Entonces, ¿por qué? Para evitar cualquier tipo de toma de información de lo que crea ChatGPT, pero al final es una herramienta que, como fue Word con la corrección de ortografía, pues va a suceder lo mismo con los artículos y creación de tablas y demás, ¿no? Pedro, creo que tiene el micrófono apagado, ¿o no? Ah, ok. Y aquí está la forma de referenciarlo. Se pone el autor del modelo, el año, nombre del modelo, la versión, la descripción del modelo, que es un LLM, aquí está en inglés, o modelo de lenguaje grande, y la URL de ChatGPT, ¿no? O en su caso de Bing, de Perplexity, de la inteligencia artificial que quieran usar, o Midjourney, entre otros. Entonces, básicamente son esas condiciones de citación y esto es importante que lo tomen en cuenta para sus futuros proyectos y también para tener un mayor margen de trabajo sobre inteligencia artificial. Em, por otro lado, hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar. Igual yo creo que se las voy a subir aquí. Em, Voy a crear una carpetita para que ustedes tengan acceso a las herramientas de inteligencia artificial que tengo como recursos didácticos, sobre todo cuando apenas estamos aprendiendo sobre el uso de inteligencia artificial, ¿no? No sé si tengan alguna duda por el momento. Bien, en esta área, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Les puse todos los documentos e incluso un libro que tengo sobre estrategias didácticas con ayuda de ChatGPT y también un mini manual de uso de ChatGPT que ustedes lo pueden mejorar y pueden hacer su propio manual para su institución. Pero aquí está un mini manual y pueden darse una idea de cómo hacer un manual. Todo esto también lo hemos trabajado en conjunto con CIAP, que han creado diferentes em, presentaciones, boletines de información, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, en fin. Aquí les dejo, por ejemplo, también las herramientas para la investigación que tienen inteligencia artificial, que ustedes las pueden consultar pues, para ver más o menos de qué se tratan. Las siguientes clases vamos a ver algunos de estas herramientas. También tengo uno de aplicaciones multimedia y de programación, si ustedes lo quieren utilizar, sobre todo para el área de estadística, entre otros. Y también, bueno, este es el libro. Y estas son las recomendaciones
generales de la UABC para prácticas de educación superior, que la UABC, pues dimos lineamientos, ¿no? Aquí prácticamente me tocó hacerlo y se dieron algunos lineamientos y cómo citar adecuadamente, algunos ejemplos, y también se puso esta fórmula general, ¿no? Para elaborar un prompt. Entonces todo eso lo pueden consultar ahí, que es sobre inteligencia artificial. Ahora, tienen acá el ejemplo del proyecto, de la entrega del proyecto, que me parece que es lo que más ahorita están interesados en revisar. Y vamos a revisar también ahorita cuál va a ser su proyecto. Aquí les voy a poner el video de esta clase y ahorita vamos a revisar cuál es su proyecto, pero esto es lo que ustedes van a entregar. Van a entregar un nombre muy claro que tenga que ver con su objetivo, su nombre completo, su institución de adscripción, puede ser la Facultad de Humanidades de la UABC, ORCID, si tienen ORCID, que es su identificación como investigadores. Van a entregar un resumen, que este resumen se hace una vez que se termina el proyecto. Un resumen, según los artículos de divulgación, lleva una partecita de introducción, metodología, resultados y conclusión relevante. Normalmente se acompaña de 3 a 5 palabras clave y se presenta el abstract también como resumen, ¿no? Bueno, el resumen en inglés. Van a hacer una breve introducción, citando, obviamente. La introducción puede ser de 1 a 2 cuartillas. Van a poner su objetivo, su metodología, es decir, la mayoría de la metodología va a estar muy similar, porque uno es la revisión de la literatura, 2 es el desarrollo de la herramienta, es decir, que se utiliza un modelo de lenguaje ChatGPT para generar definiciones, contexto de uso y actividades prácticas en inglés, porque este objetivo es para generar un ayudante del vocabulario en inglés basado en inteligencia artificial generativa. Van a aplicarle herramientas si pueden, por lo menos a un conocido, ¿no? O alguien que les quiera ayudar. Van a recolectar datos y básicamente van a hacer algunos resultados de 1 cuartilla, 2 cuartillas, un poco de discusión y conclusiones, que piensan de lo que han leído, de artículos de investigación, que piensan de la materia o de lo mismo que nos ha llevado a realizar esto. Tal vez algunas reflexiones sobre la ontología y la epistemología dentro de la discusión y conclusiones. No sé, ahí ya tendrían ustedes que revisar. Pero básicamente este es el formato que van a entregar. Y van a tener como referencias, le puse mínimo 15, si pueden hacer las 15 está perfecto, es lo mejor. Si tienen 10 está bien, pero si traten de tener más de 10 o más de 8, ya me estoy bajando porque sé que es apresurado, pero sé que lo podrían hacer si utilizan ChatGPT. Podemos hacer una buena práctica de cómo sería elaborar un proyecto utilizando ChatGPT y que no se vea mal y que no se vea artificial o que no se escuche artificial, ¿no? Entonces, de esto les voy a dar acceso para que lo puedan ver con su correo UABC. Esto ya lo tienen aquí en esta parte del ejemplo de entrega del proyecto. Y pues bueno, ¿alguna duda, comentario de esto? Osmar. Ujú. Bueno, por ejemplo, en los ejemplos que tengo del uso de ChatGPT, uno es como el proyecto que les pongo de ejemplo, crear un ChatGPT para el desarrollo de vocabulario en el idioma inglés. Imagínense que ustedes son profesores de inglés
y que quieren que repasen en casa, pero como no tienen tiempo para darle seguimiento, les dicen que conversen con ChatGPT, pero de un vocabulario que ustedes específicamente quieren crear o darles, em, para que ellos vayan, digamos, practicando tanto la escritura como también en su pronunciación, porque si instalan ChatGPT en su celular, que es algo que deberán hacer esta semana, instálenlo, sabrán que pueden generar audio, ¿no? Hablar con ChatGPT desde audio, y una buena pronunciación de inglés, pues necesita, más bien ChatGPT necesitaría una muy buena pronunciación de inglés para poder escribir correctamente. Entonces, eso es un ejemplo de cómo utilizar ChatGPT. Sí, sí, Pedro ya lo tiene, este, prácticamente en planito, ¿no? Para todos va a haber ayuda, ¿no? Con ideas. Eso es plagio de ideas, sí. No, es que es muy común, es un ejemplo muy común. Imagínense en gramática, en literatura, que tienen una materia de teoría literaria y no saben cómo abordar o que repasen porque van a tener un examen y ustedes dicen, ¿sabes qué? Les voy a poner solamente temas de la unidad que vimos. Y entonces puede ser un chat de repaso, por ejemplo. Y en ese chat, ¿no? Cuando creamos el chat, nada más que ahorita tengo excesos de chat GPT. Dejen, voy a los chats. Bueno, aquí se creó uno. A veces tiene errores más bien mi Google, pero bueno. Pero supongamos que tengo este del crítico literario, ¿no? Entonces, con él, nosotros lo que podemos hacer es imponer los PDFs o un PDF solo con los temas que yo quiero que revisen y que solo haga una contestación sobre esos temas. Si voy a tener problemas permítanme, con el navegador. Ahorita me avisan cuando ya lo puedan ver. Bueno, también se puede, por ejemplo, instalar en Mac. También ChatGPT se instala, nada más que no siempre tiene todos los GPTs en el mismo orden. Bueno, voy a irme al de crítico literario y vamos a ver si nos deja editar aquí. No, no me va a dejar. Bueno, eso lo tengo que arreglar porque es una cuestión de mi Google. Pero imaginemos que tenemos esta forma de personalizar o hacer los chats GPTs, y el punto es que a cada uno de ustedes, si no lo compraron, en el caso de Edgar, por ejemplo, ya lo compró, em, aquí yo podría crearle su chat GPT. Entonces me tendrían que mandar el objetivo de lo que quieren crear para yo poder hacerlo y subirle los PDFs que ustedes quieren utilizar. Eso es lo que tendríamos que realizar. Que si se puede pagar entre varios, no. Cuando ustedes crean el de empresa, les cobra $25 por cada uno. Entonces, pues no.
Ah, ok. Edgar, micrófono uno. No. Em, por ejemplo, ahorita yo estoy teniendo errores con ChatGPT. Eso también puede tener alguna situación que esté editando la aplicación. Em, ¿Ven lo que me pasa? Entonces, puede ser que sea eso y que mañana ya esté mejor, ya que ya pueda estar bien y que ya lo pueda publicar. Ahorita no se los puedo enseñar porque no me deja, no me permite, no me permite hacer esa edición. Entonces, pues tendríamos que revisarlo. Pero en general no, deberíamos poder revisarlos, ¿no? Y editarlos. Sí. Pues sería cuestión de revisarlos y ya mostrárselos cuando funcione correctamente. Esto pasa. Este es el uso de ChatGPT. Pero les voy a mostrar otros GPTs. Por ejemplo, hay uno de estadística. Si ustedes quieren dedicarse a la resolución sobre problemas estadísticos, pues uno sería eso, ¿no? Em, Pueden utilizar un correo y comprar un chat GPT y pasarse la clave de ese mismo correo, y que todos lo utilicen. Eso sí puede funcionar, pero tal vez, ahorita no sé qué tantas restricciones tengan, pero sí se lo podrían compartir. Pueden considerar eso y solamente comprar un mes. Eso es lo que hace ChatGPT porque no tiene anualidad, siempre es mensual. Entonces tenemos uno que podría ser para que sea especialista en estadística educativa o en la elaboración de proyectos o en teoría literaria o un asesor inmobiliario de Baja California y nosotros poder subirle PDFs que sean específicos de Baja California y temas de leyes, ¿no? Que tengan que ver con temas agrarios, de impuestos, económicos, en fin, todo lo que esté más actualizado para poder hacer este asesor inmobiliario. También podremos hacer uno de recetas y planes alimenticios. También podrían poner libros que tengan que ver con cómo realizar ejercicios según el peso, forma, etcétera. Eso también se puede realizar con ChatGPT, pero obviamente es mucho mejor cuando hay un profesional, un especialista que revise esas recetas. Entonces sería como un asistente más que como un creador simplemente de recetas, ¿no? También tengo un creador de prompts, uno de seguimiento de especialistas que crea, por ejemplo, este que dice seguimiento crea correos eh, de forma amigable y positiva para docentes o para directivos, para que no se comunique de forma negativa algunos resultados de sus colegios. Entonces eso también puede funcionar. Alguno de rúbricas educativas, de asesoría académica para crear planificaciones para su escuela, por ejemplo. En cada escuela, cada colegio, cada institución tiene sus propias reglas, sus propias creencias. Entonces también podrían crear un asesor académico, por ejemplo, jesuita o más apegado a, no sé, a la escuela de Summerhill, más libre y liberal, o más apegado a la pedagogía de la NEM, ¿no? Em, entonces, pueden hacer diferentes tipos de GPTs. Detectores de plagio, por ejemplo, también lo podrían utilizar. Un traductor académico, uno de resumen, de planificaciones, de elaboración de exámenes, por ejemplo. Todo dependería de cuál es su área de interés o un chat GPT, por ejemplo, para platicar, quienes son de filosofía, para platicar con un filósofo en específico que les agrade, em, y que quieran resolver
problemáticas desde la perspectiva, por ejemplo, de Sócrates o desde la perspectiva de Zizek, ¿no? Le meten algunos libros y a partir de esta perspectiva contéstame mis preguntas existenciales y hacen como una conversación con este filósofo desde sus libros, ¿no? Desde sus aportaciones. ¿Qué otras ideas se les vienen a la mente quienes están por acá? Christopher, ok. Si es así, tendríamos que poner el tema en específico, ¿no? Que queremos que nos ayude y subir PDFs de libros que nos ayuden a encontrar las respuestas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, el especialista de estadística al final tiene diversos libros de estadística y de inteligencia artificial y de machine learning, clásicos y algunos más nuevos, em, para poder hacer buenos códigos de programación y que sean buenos códigos de programación estadística y no solo los que genera ChatGPT, sino que también que no tengan sesgo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se pueden hacer. ¿Alguien más? Osmar. Ujú. Pero preguntas como de qué tipo. Ah, ya. Sí, pero ese sí sería un chatbot. Sí. Sí es posible, solamente que el conectar ChatGPT con un chatbot tiene un costo, pero sí es posible. Y también es posible tener un LLM, por ejemplo, con esta herramienta que se llama LM Studio, y crear nuestro propio chat, ¿no? Nuestra propia inteligencia artificial a partir de otras inteligencias artificiales. Pero para eso hay que tener em, buenos cantidad de memoria RAM, más de 64 gigas, y una buena tarjeta de video para que no se nos atore y muera en el intento. Entonces, esa es la limitante. Pero sí podría ponerlo como incrustado. A lo mejor, tal vez las políticas de Google no lo permiten. Podría intentarlo y meter, por ejemplo, las respuestas de estas preguntas frecuentes en PDF. Lo sube al chat y solo pues va a contestar conforme a eso, ¿no? En teoría. Sí. ¿Qué otros proyectos han estado haciendo? Pedro. Sí, sí, un poquito lejos, pero sí.
Sí, lo creo bastante viable. El punto nada más sería, ahora que ustedes me enviaran, si lo necesitan, que me envíen un correo con el objetivo, o sea, con el prompt que ustedes quieren que, cómo responda ChatGPT. Obviamente les ayudaría si no queda muy claro y también los PDFs necesarios para que ese chat tenga esa información y entonces poder crear su chat GPT y que lo prueben, que hagan el análisis y realicen su proyecto. Esa sería como la mecánica. Y si no, también pueden verme un correo como de las ideas que tienen y ver en qué puedo ayudarles para enfocarlos hacia algo que se pueda realizar, ¿no? Y que quede bien ese chat. Nos dice Perla que estaba pensando en uno para el taller de matemáticas de su proyecto como asistente de creación de contenido y actividades didácticas. O depende del taller y del público que esté dirigido, lo haría como un asistente matemático que le ayudara en clase a generar problemas y que lo resolvieran en conjunto, en clase. No sé, todo depende como... Pero sí, también eso puede ayudar. Piense también en los alumnos, ¿no? Y sus beneficios. Regina. Ok, yo veo ahí dos objetivos distintos. Uno es más lúdico, de aprendizaje, y el otro sería un poco más, sí, de aprendizaje,
eh, pero más enfocado en una perspectiva histórica real. Uno de los graves errores que se tienen de la historia es la revisión de la literatura histórica, ¿no? Hay muchos sesgos. Precisamente creo que hay muchos autores que debatirían esa perspectiva que tenían Hernán Cortés sobre la, la etapa de encuentro, ¿no? O ya dependería de qué autor lo habla desde la perspectiva de la conquista. Y bueno, ahí tendríamos muchas situaciones que con una buena visión se podrían mejorar, ¿no? Estos personajes. Creo que esos personajes están muy interesantes, sí, como una versión lúdica, sencilla de aprendizaje, pero em, muy superficial. Entonces, me parece una muy buena experiencia lúdica, didáctica y lúdica. Y en el caso de, por ejemplo, podría crear un chat GPT de la etapa de, digamos, desde mil, pues tendríamos que hablar de la Edad Media y del periodo de encuentro y especializar un chat GPT con literatura especializada histórica de esta etapa de encuentro y que pudieran estudiar ahí y que tomara, por ejemplo, como les mencionaba, que los exámenes, para estudiar exámenes, yo les recomendaría un chat GPT extra. Es decir, son como funciones distintas, no sé si me doy a entender acá, pero son objetivos que pensamos que con la diversión aprenden, pero también eso es una falacia. Sí aprenden cosas, pero a veces las aprendemos muy mal. Y yo me uno a eso, ¿no? A veces te diviertes, pero en la diversión simplificamos mucho. Y eso puede ser que no sea tan preciso. Entonces, aquí tenemos que diferenciar nuestro objetivo entre precisión de aprendizaje y aprendizaje superficial, divertido, pero que sí están aprendiendo algo, ¿no? Pero al final se queda un poco más superficial, pero se queda en una introducción bastante amigable para la historia. Y ya el otro tipo de chat, por ejemplo, un chat GPT especializado en un examen o en un proceso de aprendizaje, pues tendría que ser más preciso, más crítico, con literatura más, pues más precisa, ¿no? Entonces ahí nada más que el objetivo le quede bastante claro. Pero está muy bien, si quiero utilizar los personajes, se me hace muy atractivo y estaría muy interesante el verlo. Y que lo pruebe, ¿no? Y que lo evaluara, que creara algún tipo de rúbrica para evaluar cómo se comportaron los alumnos en clase o si realmente les interesa y así podría tener unos resultados más interesantes. Si lo puede aplicar, ¿no? Alguno, estaría muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra idea. Con las aplicaciones que les pasé, pueden tomar apuntes y utilizarlos, porque también si les interesa, por ejemplo, en la estadística, hay una página que se llama Raw Graphics y que ustedes nada más les suben la base de datos y crea gráficas automáticamente con las variables. Entonces esta página es muy didáctica y también la podrían utilizar para algunas clases, si a alguno de ustedes les sirve, ¿no? O como práctica o como ejercicios, entre otras cosas, hay muchísimas. Enseñanza musical para la etapa infantil. Bueno, ahí me parece que más bien tendríamos que buscar otro tipo de aplicación. Es que sí hay aplicaciones con inteligencia artificial que ya utilizan ese tipo de usos. Yo lo que le diría es que cree un asistente que le ayude a planificar temas para la enseñanza musical en una etapa infantil. Y que la inteligencia artificial se encargue de hacer la parte difícil, que es crear nuevas estrategias didácticas difíciles, sobre todo en el área de la música, ¿no? Y que le dé recomendaciones, ya sean digitales o físicas. Ahí puede poner todo el prompt, los parámetros que quiere utilizar.
para cuánto tiempo, para cuánta cantidad de alumnos, de qué temas. Hay que especificar tipo de recursos, quiere que sea solo físicos, digitales, que se utilicen cierto tipo de recursos como cartón, pegamento, tijeras, si no queremos eso, peluches, o sea, cuáles son lo que nosotros estaríamos dispuestos a realizar con los recursos para poderlos aplicar como estrategias didácticas. O sea, yo le recomendaría algo más para usted, para que sea más fácil la planificación y la creación de estrategias didácticas. Y que pruebe alguna estrategia, ¿no? Que le dé el chat. Bueno, esta semana entonces, como meta, si tienen que tener por lo menos claro el chat que van a utilizar, el objetivo. Lo revisamos la próxima clase, lo que hayan creado, lo que hayan pensado o lo que me hayan pasado por correo, si me lo pasan por correo y yo les creo el chat y lo pueden ir probando. Y ya en la siguiente clase vemos con qué chat se quedaron y qué paso seguirían y tener en cuenta que pues tenemos que realizar este mini proyecto de investigación y hay que revisar un poquito de literatura, algunos artículos, algunas temáticas que nos ayuden a terminar el proyecto. Alberto. Ah, sí. Sí, sí, y luego puede bajar, puede pasarme el Word o puede bajar el Word y convertirlo a PDF sin problema. Pero también funciona, también lo lee. Ujú. Con esos artículos, si los tiene, todos se suben. Y en el prompt se le indica qué es lo que quiere obtener. Ajá. Pero no es necesario quedarme algo específico, sino tener la información. O sea, simplemente los PDFs en general. Sí, puede ser. No, prácticamente le explica qué es lo que quiere obtener, con qué perfil, con qué, o sea, qué tipo de respuesta quiere obtener y desde qué perspectiva. Y ya con eso busca en los documentos y genera esa perspectiva. Por lo menos esa es la teoría y la hipótesis, lo probaríamos, o usted lo estaría probando y diría si funciona, no funciona, hay que ajustar. Y ese sería, digamos, el trabajo que hay que hacer de entrenar al chat GPT. Bueno, pues entonces quedamos así, ¿les parece? Cualquier situación, recuerden que pueden enviarme correo. Sí, Christopher. Ah, ok. Te emocionó. Bueno, bueno. Entonces nos vemos la próxima semana. Estaremos checando sus GPTs. Y pues ya, casi se termina el semestre y, y estaríamos ya a finales de crear el proyecto. Pues muchas gracias.